Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta transmisión en este miércoles de Mercurio. Y justamente el tema que vamos a abordar es Mercurio retro y la relación que tiene con la energía cáncer. Entonces, de entrada, quiero dejarte algunas pautas de lo que implica como tal la energía de Mercurio. Mercurio es un planeta que se mueve muy rápido, es uno de los más ágiles y de hecho está relacionado con el tema de la comunicación, los mensajes, todo lo que tiene que ver con conexión a través de tecnologías y todo aquello que involucre transportes, la relación con hermanos, los viajes cortos, lo que implique movilidad y pensamiento, principalmente ideas, tiene que ver con Mercurio. Ahora, Mercurio actualmente está en Cáncer y allí es donde va a empezar a retrogradar. Cáncer, si tú has estado siguiendo astrología, ha sido uno de los signos o una de las energías que ha estado más activa desde prácticamente el 2018, en julio, cuando inició el primer eclipse en el eje Cáncer-Capricornio. El hecho de que Mercurio esté allí implica que está haciendo también un cierre con toda esta energía cangreja que hemos estado viviendo y sintiendo. Cáncer es el signo relacionado con mamá, es decir, se asocia a la luna. La luna nos permite conectar con el lado emocional, el lado que casi nadie conoce a una primera vista, sino aquellas reacciones o aquellos patrones que aprendimos, especialmente cuando fuimos infantes y teníamos a alguien que procuraba cubrir nuestras necesidades. Ese arquetipo lunar materno o de protección, de seguridad, es el que quizá integramos también en nuestras vidas como una relación de lo que implica amor, de lo que implica nutrición, de lo que implica cuidado, resguardo. Y actualmente que Mercurio esté en Cáncer nos está poniendo a pensar, bueno, más bien, más que a pensar, a saber expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás tratando de explicar o de poner en palabras lo que sientes y no coincide? O cuando lo lees o cuando lo cuentas parece que no es tan emotivo como en el momento en el que tú lo sentiste. Digamos, tienes una emoción muy fuerte y cuando se la intentas compartir a alguien más, no le hace sentido el por qué tú sientes tanto con algo que parecería tan simple. O al revés, te están compartiendo una historia muy emotiva y no te conmueve. Entonces, Cáncer nos ha estado invitando, Mercurio en Cáncer, nos ha estado invitando a hacer una reflexión sobre todo lo que estamos sintiendo y cómo lo expresamos en un mensaje y cómo lo ponemos en palabras. Es una energía que a veces puede sentirse un tanto pues ruidosa porque pareciera que hay una desconexión cuando en realidad si simplemente haces una sintonía y se pone en un centro, lo que estoy sintiendo lo puedo transmitir y lo puedo sentir con todo el derecho que implica ello. Aquí también hace unos días que estábamos con Luna en Aries, les compartía cómo a veces las personas tenemos cierta eh, preferencia o tenemos ciertas ideas al respecto de las emociones y las ponemos como en dos versiones, las emociones que están aceptadas y las emociones que rechazamos. Y en estas que rechazamos, quizás estamos perdiendo la posibilidad de aprender, de crecer, de nutrirnos. Y una de ellas, con la energía de Luna en Aries, es el enojo. ¿Cuántas veces te has dado permiso de enojarte? Que ello no involucra que vas a ir a agredir al otro o a pelear o a hacer algo que te lastime o que involucre la violencia, no tiene que ver por allí, sino el hecho de que a veces hay emociones que nos están dando un indicador, una señal, pero como nos han dicho, tienes que estar feliz, contento, alegre, la reprimes. Y al reprimirla solo te estás haciendo daño en tu cuerpo. Yo te puedo compartir, por ejemplo, que para mí el enojo se siente como cuando te tomas un expreso. Bueno, las veces que me lo he tomado. Entonces de repente mi cuerpo obviamente está activo, tiene energía y está dispuesto a lo que tengamos que hacer. Pero después de unos minutos o unas horas, mi cuerpo empieza a sentirse alterado. Entonces, digamos, tengo hormigueos en las manos, en los pies, siento como una pequeña vibración o palpitar y es energía de adrenalina, pero después de esa adrenalina que es fugaz y que es instantánea, todo vuelve a bajar su revolución, todo vuelve como a la lentitud y viene el cansancio más fuerte y viene la energía más queriendo relajarse. Entonces, a veces el enojo así se puede sentir, como una sensación de, en el enojo sientes energía, sientes que te elevas, sientes que tienes ganas de pelear, de guerrear, de luchar,
Y cuando baja, pareciera que también te quedas como en stand-by, como si estuvieses pausado. Ahora, las emociones las podemos introspectar y sentir quizá con ayuda de terapeutas o de psicólogos específicamente, porque hay muchas cosas que hemos tenido como constructos desde que estábamos infantes y ni siquiera somos conscientes. Hay muchas creencias que están allí que hasta que te pones a cuestionar, entonces te das cuenta de, oye, ¿por qué mi mamá siempre me decía tal frase? Y yo, siendo niño, solo la escuchaba, pero no lo integraba, no sabía ni qué quería decir. Pero como adulto me doy cuenta que cada vez que algo pasa similar a esa emoción o a esa referencia, repito esa misma frase o les digo lo mismo a las personas que están cercanas a mí. Entonces, cáncer tiene mucho que ver con la familiaridad. Yo te preguntaría, ¿qué es lo cómodo, lo seguro, lo familiar para ti? No necesariamente implica casa, tu hogar físico, sino casa puede ser tu propio cuerpo, cómo lo habitas, cómo te cuidas, cómo te reconoces, cómo sabes que se mueve, cómo sabes que tiene ciertas indicaciones, cómo lo atiendes. Casa también es el planeta Tierra, quizá eso tiene que ver más un poco con Urano en la energía taurina que tenemos en este momento, pero pues si tú te imaginas que este hogar, la madre tierra nos está sosteniendo, la madre tierra nos está dando vida prácticamente, entonces eso también es hogar. Lo que aquí implica Mercurio en Cáncer cuando empieza a retrogradar es un panorama amplio. Digamos que hay un antes, durante y después de la retrogradación. Antes de la retrogradación se le conoce como fase sombra. Prácticamente hay fase sombra previo y fase sombra después de la retrogradación. Pero no te quiero revolver. Quiero que te imagines que tú estás saliendo de tu casa y se te olvida algo. Entonces te regresas a tu casa y luego vuelves a salir. Digamos que recorriste el mismo camino 3 veces. Antes es la fase sombra, pero la fase sombra de Mercurio retro inició el 2 de junio del 2020, o sea, hace 15 días. Si tú me dices que el día de mañana, 18 de junio, está empezando a retrogradar oficialmente, quiere decir que antes, o sea, 15 días antes, ya me estaba dando señales de los temas que no se entienden, que no me quedan claros, que no salen como esperaba, que se traslapan, que no te extrañe que, por ejemplo, alguien te diga, pues habíamos quedado tal cosa y ya se movió, o no lo anoté, o se me olvidó, discúlpame, o digité un número por error y entonces en lugar de mandarle tu contacto le mandé el de otra persona, o el correo no te llegó a ti, se lo envié quién sabe a quién, no me di cuenta. Todo ese tipo de cosas sí es naturalmente que pase, pero no es lo único. Después viene la otra fase cuando deja de retrogradar, que esto va a ser el 11 de julio, pero hasta el momento en el que, digamos, arrancan nuevos pasos. ¿Te acuerdas de este ejemplo? Tú sales de tu casa, esa sería la fase sombra, te das cuenta de en un punto que se te olvidó algo, te regresas, esa es la fase retrograda, y luego empiezas a avanzar, pero realmente no has salido prácticamente de tu casa, o sea, no has caminado nuevos pasos, estás simplemente recorriendo iba caminando, me regresé, tuve que volver a salir, 3 veces lo mismo. Entonces, oficialmente las fechas son, del 2 de junio empezamos a tener esta sensación de sombra. Luego, mañana 18 de junio empieza oficialmente a retrogradar y se queda ahí hasta el 11 de julio. Y luego el 11 de julio ya comienza a avanzar, pero prácticamente no va a recorrer grados nuevos hasta el 27 de julio. Estas son algunas pautas que te sirven especialmente si tú tienes como en agenda en mano y estás poniendo ahí tus notas. Y también la agenda te va a funcionar muchísimo para estos meses, prácticamente para estas semanas, porque pues es importante que tengas, aunque parezca repetitivo, tengas claridad de que todos están entendiendo lo que se está diciendo, lo que se está acordando, y de que al final del día es una energía que te está invitando a reflexionar. Todos los planetas retrogradan, excepto los astros luminares que son el Sol y la Luna. Y cuando retrogradan, no es que pase algo malo, no es que les tengas miedo, no es algo como para que te asustes. La retrogradación simplemente es un efecto visual. Si tú desde la Tierra miras al cielo, en la elíptica sentirías que está echándose hacia atrás, pero en realidad ningún astro se regresa. Eso es solo una visión óptica y en grados matemáticos, digamos que lo puedes tener con mayor claridad, pero ninguno hace el efecto de irse hacia atrás. Ahora, cada vez que hay una retrogradación de cualquier planeta, te está incitando a reflexionar, rediseñar, revisar,
tener como las pautas de una segunda oportunidad. En este caso, como es Mercurio, y Mercurio rige las comunicaciones y la acción y la movilidad, puedes sentir que te desespera, que las personas no te estén entendiendo, que tú ya dijiste 3 veces lo mismo y aún así no les quedó claro, que te mandaron un flyer y que decía una fecha que no era la que tú habías puesto, o al revés, era un número que no era el tuyo. Todo ese tipo de cosas, por supuesto que hay que atenderlas, pero eso pasaría en cualquier momento de tu vida, en cualquier momento que tú estás tratando de tener una conexión, pues te fijas que las cosas estén claras y que estén en orden. Sin embargo, ahora el mensaje que tiene esta fase de retrogradación en Mercurio es ir hacia adentro. ¿Cómo conecto con mis emociones? ¿Cómo las siento? ¿En dónde las siento? No sé si te ha pasado que tienes alguna impresión o algo emocional y de repente ni siquiera sabes en dónde lo estás sintiendo. Si alguien te pregunta, ok, se siente... Hay juegos para niños incluso, en donde les preguntas, ¿dónde lo sientes? ¿Dónde sientes la tristeza? Y hay niños que te dicen, lo siento en el estómago, hay otros que te dicen, lo siento aquí, hay otros que lo sienten en la cabeza. Cada quien tiene una referencia, que por eso son las emociones. A veces se les ha considerado como referentes del pasado, porque lo aprendimos en algún lado, alguien nos dio nociones de la felicidad es esto, la alegría es esto, la tristeza es así, el enojo es asá. Entonces esas referencias tú las tienes allí y quizá no las has atendido, quizá has estado evitando sentir, porque recuerda que Cáncer también está regido por este cangrejito que se protege, y al tratar de protegerse en realidad está limitando también. Es sano que tú digas, estos son mis sanos límites, esto es mi espacio, pero también es necesario saber cuándo tú te estás protegiendo desde una sensación que aprendiste cuando eras niño. Digamos, no sé, te pasó algo y tienes esa referencia, y entonces en tu vida adulta repites ese mismo patrón y reaccionas casi como si fueses un niño, con esa mentalidad, con ese recuerdo de lo que pasó, porque nunca lo atendiste. Esta invitación que nos hace Mercurio retro es: vive, siente y transita tus emociones, y identifica también qué necesitas, qué herramientas tienes a tu alcance para vivirlas. No se trata de irte al pasado y de pensar en, te pones a ver las fotos y dices, ok, estos eran mis mejores años, estos fueron mis mejores amigos. O sea, lo que ya pasó y lo que ya hicieron tus papás, incluso lo que te dijeron o no, ya está. Lo que nos queda es cómo actualmente integro lo que estoy sintiendo, cómo lo puedo asimilar, cómo lo puedo transitar, que de hecho eso es una de las cosas que los astros nos dicen prácticamente todo el tiempo, o nos dan pautas, porque nada externo te va a decir lo que tienes o no que hacer, nada, ni la astrología ni ninguna otra herramienta, pero sí te dan pautas para que tú observes qué está pasando conmigo adentro, donde nadie más puede conocer que yo. Entonces, si tú haces una observación, si tú requieres apoyo terapéutico para hablar de temas que nunca has tocado, o de incluso de miedos que están por allí, que a veces, insisto, aparecen como flashazos, ¿no? Te ocurre una situación que parece un referente, algo que ya viviste y que no te gustó, y en automático tú ya tienes como la respuesta instaurada. Entonces, ir a la raíz de ello requiere todo un proceso, requiere tiempo, atención, energía, dedicación. No significa que sea fácil tampoco, pero seguramente es algo que te puede funcionar para crecer, o mínimo para explorar el porqué o la raíz de esa enseñanza, de esa vivencia. Mercurio en Cáncer también nos está diciendo cómo son nuestras relaciones con los más cercanos, nuestros vínculos más cercanos, qué aprendemos de ello, qué nos nutren, qué nos funciona, qué no nos sirve, y hacer un espacio en estos días, en este periodo, que insisto, teóricamente va de mañana 18 al 11 de julio, pero yo te diría que se queda hasta el 27 de julio y que empezó el 2 de junio, o sea, 2 meses prácticamente, que además tenemos un eclipse y tenemos el inicio del mes Cáncer. Para eso voy a hacer otro video para tampoco enredar tanto, porque si no va a ser demasiada información, pero la energía Cáncer te pide también que atiendas todo aquello que tú te has tratado como si fueses tu propia madre, ¿no? Cuando tú creces y dices, ahora yo me hago responsable de mis necesidades, de mi cuidado, de mis ingresos, de mi alimentación, también eso tiene que ver con la energía lunar, que al final del día simplemente está volteando a verte hacia adentro, hacia tus emociones, y a también entender que lo que sea que haya pasado, si tú con esta mirada que tienes hoy en día lo puedes sanar,
es un gran avance no solo para ti, sino para todas tus relaciones y tus vínculos. Porque a veces también tenemos ciertas referencias que están allí que nos dañaron a nosotros, no solo nos dejaron una herida o una cicatriz en nosotros, sino que la estamos proyectando o la estamos viendo manifestarse una y otra vez repetitivamente. Cáncer es un signo de agua, es el primer signo de agua, de hecho está relacionado con la marea, con esta intensidad de las emociones que a veces son a flor de piel, con la nostalgia de que a veces te acuerdas de lo que fue como si hubiese sido lo mejor. No es una invitación para que te vayas al pasado y ahondes en algo que te duele o en algo que te lastima, sino para que lo puedas observar con otras miradas, con otra perspectiva y atenderlo. Cáncer también es energía que te incita a conectar con tu tribu, con tu comunidad, con las personas que tú crees que te pueden dar un sostén, un confort, una protección, qué es lo que te hace sentir seguro, que no necesariamente es algo externo, sino es algo que tú mismo te otorgas y tú mismo te regalas. Y es energía que también te incita a conectar con todo aquello que viene de la raíz. Estas preguntas de dónde vengo, a dónde voy, con quién voy o quién soy, todos este tipo de cuestionamientos pueden estar dando vueltas. A veces no una pregunta se va a responder y eso es lo único. Es decir, tal vez tú te lo preguntabas cuando tenías 15 años, qué quiero hacer, a dónde voy, de dónde vengo. Tal vez te lo preguntas cuando tienes 30 o a los 20 y la respuesta no es una sola, no aplica una misma respuesta para todo el proceso. Es importante también entender ello, que cada vez podemos incluso hacernos nuevas preguntas para tratar de indagar en qué estamos sintiendo, qué cosa está ahí haciendo ruido. Y esta energía de Cáncer también te está incitando con Mercurio retro a hacer una reflexión no solo sobre lo que has pasado, sino sobre aquellas cosas que actualmente tú puedes sentir como vulnerabilidad, como introspección, como meditación. Al ser un signo de agua es posible que estés soñando con personas que tú quizá ya no ves en este momento o que ya fallecieron o que ya no tienes una relación cercana, sin embargo parece que aparecen en tus sueños o aparecen en mensajes o de repente alguien te remonta a esa época. No significa que vas a ir y le vas a escribir o que vas a tratar de conectar o de reanudar algo, pero tal vez si necesitas sanar algo, si tal vez se quedó algo pendiente, puede ser un momento para agradecer, incluso sin que lo hagas en persona, o sea, sin que tengas que conectarte, simplemente desde donde tú estés puedes hacer un agradecimiento por lo que sea que hayas vivido, por lo que sea que hayas aprendido también. En su momento hiciste lo que tenías en tus manos y eso fue suficiente. Y también es importante que tú sepas que, por ejemplo, en los sueños, yo te recomiendo que escribas, como Mercurio tiene que ver con la comunicación y una forma de comunicar es a través de las palabras, te recomendaría que escribas lo que sueñes y que no busques una interpretación en Google ni con alguien externo. Es decir, nadie más tiene que venir a decirte el significado de tus delfines en el sueño fue tal cosa, sino qué significa para mí ver delfines o qué significa para mí esa persona o cómo era yo cuando vivía con esa persona, cuando compartía con él o ella o cuando estábamos juntos. Quizá es allí donde tú puedes hacer tu propia autointerpretación y donde también puedes hacer una reflexión sobre eso que está pasando y que no es tan consciente. La energía cáncer y la energía agua en general, recuerda que la luna nos influyó mucho porque justamente somos seres de fluidos y seres de agua, entonces es una emoción que puede estar allí contenida, circulando, pero tal cual como el agua, cuando está en calma, todo se ve pacífico, pero cuando tú avientas solo una piedrita, se hace un alboroto, se hace un torbellino incluso. Entonces, esa energía que puedes ir tratando de integrar. La recomendación también para estos días de Mercurio retro y en general estos dos meses prácticamente es meditar con la forma que a ti más te funcione, con la técnica que más disfrutes. Incluso puedes hacer ejercicios a través de técnicas de meditación, por ejemplo, cuando te estás bañando, que tiene que ver con el contacto de agua, o si tienes alberca en tu casa, o si tienes una forma de conectar con el elemento agua como tal, sería increíble. Hay personas que también la energía cangreja la expresan a través de lágrimas y de pues palabras muy emotivas, pero cada quien debe de encontrar su propio lenguaje para transmitir esta sensación, para entender lo que está pasando, lo que está sintiendo y para saber que, insisto, las emociones nos dan indicadores. No hay ni emociones buenas ni malas, ni... Es más, cuando alguien se muestra con una emoción que tal vez a ti te saca de lo común conocido, de hecho cáncer es lo conocido,
todo lo que se te hace familiar. Seguro, por ejemplo, cuando tú sales de viaje, que no estás en tu casa ni en tu zona, pues sientes una adrenalina de lo nuevo, pero también es una incomodidad. Así es Mercurio retro, es incómodo. A veces no queremos atender cosas donde creímos que ya estaban fijas y las empiezas a mover y dices, no, ¿por qué me estás tocando ese recuerdo, esa emoción? ¿Por qué me detonas esa memoria? No lo quieres transitar, pero en realidad cuando lo vives, cuando lo aceptas, cuando lo puedes mirar y tratar de comprender y tratar de visualizar desde otro ángulo, es más fácil que puedas integrar su mensaje. Al final del día es una señal, es un mensaje. Lo mismo pasa con las emociones. Son indicadores, están allí para algo. Afortunadamente hay personas que las puedes ver con todo su realismo, es decir, en sus momentos de máxima alegría y calma y felicidad y en sus momentos de desesperación, enojo, gritos y, insisto, no es porque esté incitando a la violencia, sino estas emociones son naturales, puedes pasar porque los procesos de la vida, a veces las circunstancias te traen ese detonante, pero cómo lo transitas, cómo lo integras y cómo lo asimilas es algo que depende exclusivamente de ti. Espero que esta información sea de utilidad. Si tienes alguna duda o pregunta, con gusto déjamelo en los comentarios y seguimos compartiendo universos. El día de mañana hago un video específico para el eclipse y para el solsticio de verano, que ya es el ingreso del mes Cáncer, cambio de estación, también es algo llamativo astrológicamente. Y pues quedo para servirte. Gracias por acompañarme, que tengas excelente tarde.